Doncs continuem aquí a la veu de l'empresari. Ens acomiadem dels polítics, deixem el debat polític i d'actualitat que hem tingut aquí amb els representants dels diferents partits d'aquí del Parlament de Catalunya i anem a parlar d'empresa, concretament això és la veu de l'empresari, no podia ser d'una altra manera. Es queda amb nosaltres amb aquest debat el Jordi Piqué del Cercle Català de Negocis, també es queda amb nosaltres la María José Tarancón, advocada, economista, amiga personal de Consulting y Gestión Integral 87 a Badalona concretamente. Alfred, déjame que te felicite por el libro que has hecho, vale. Alma de Dragón, que me encanta, o sea, lo he estado ojeando y la verdad que es un hecho, os lo aconsejo a todos, basado en una història real. Després parlem d'això, si dona temps, però gràcies. També anem a presentar, bueno, Jaume Cardós també continua amb nosaltres, vinga, engega, Jaume. Sí, home, també tenim amb nosaltres el senyor Carlos Rodríguez, en representació de l'empresa Pinter, Pintados y Derivados, benvingut a la veu de l'empresari. Ja más antiguo y ya un viejo conocido de la casa que viene muy habitualmente. Ja ho crec. I el senyor també Josep Fajula, advocat penalista i analista de la realitat actual del bufet Fajula Codina Advocats, benvingut. Que també ha estat amb nosaltres més d'una ocasió, Josep? Guerriller també, advocat penalista. I no ens n'oblidéssim del senyor Ezequiel Teodoro, escriptor, que no sé de quina manera relacionar-lo amb aquest llibre que ens acaben d'esmentar fa un moment, però tot seguit ho sabrem. Com que és el responsable de l'editorial que va llançar, que és Avant Editorial, que també és amic personal del programa i hem fet ràdio junts i hem tingut el Marca Empresa, que és Ràdio Marca. També no us oblidem del Francisco López Fernández de Rando MMC, concretament un expert en la gestió del marge. I què és això? Ara us explicaré exactament què és la gestió del marge, en un minut. La gestió del marge és enfocar l'empresa cap a la rendibilitat en lloc d'enfocar-la cap a les vendes. I traduït en un vocabulari més popular perquè la gent es pugui entendre? Com vendre millor, com ser més rendibles i com ser no esclau de les vendes. Més o menys. Més o menys. M'ha demanat que resumeixi i jo he resumit. Ho va explicar ja aquí a la veu de l'empresari en un altre programa i tornaré a explicar-ho perquè és un servei que val la pena, com a mínim, tenir-lo en compte. Totes aquelles empreses que necessitin incrementar el seu marge de beneficis sense deixar de fer res més, simplement és quadrar números. Sabeu que avui tenim una empresa aquí a Catalunya, aquests dies concretament, que és Solvay, a Martorell, que una decisió governamental ha posat en perill o està posant en perill 500 llocs de treball, tot perquè el govern ha decidit no donar-li d'alguna manera més ajuts o més beneficis dins de l'àmbit energètic. Aleshores, la pregunta podria ser molt concreta, i aquí que estem parlant de petits i mitjans empresaris, perquè les nostres empreses de l'IBEX 35 ja sabem que primer que l'altre dia van al govern i es va queixar que aquestes empreses paguen a 600 dies, amb la qual el tema de la morositat i de vegades les petites i mitjanes empreses no poden assolir-lo, i aquí són petits i mitjans empresaris. La pregunta seria, el govern està obligat, el govern central o el de Catalunya, el que sigui, està obligat d'alguna manera a recolzar aquestes empreses a poder tirar endavant i no que tinguin d'acomiadar gent? Tindrien de buscar solucions i no dir a partir d'ara no n'hi ha més subvencions i el que tenim és, escolti, això és el que hi ha i si vostè no pot, a tancar i tots cap a casa. És això, Carles, tu com a empresari i amb molts anys d'experiència i afincat aquí a Catalunya, vull dir, ¿el gobierno está obligado a ayudar a las empresas de alguna manera? Vamos a ver, yo creo que el gobierno puede ayudar a las empresas, pero de una forma muy distinta, no con subvenciones ni con créditos, sino con menos impuestos. Bajar los impuestos a las empresas, ayudar la movilidad de los puestos de trabajo. Creo que es muy necesario de que los puestos de trabajo haya una movilidad y no haya esta hipoteca continua que agrava a las empresas, porque un buen empresario y un buen trabajador siempre estarán unidos. Jamás un empresario echará a un trabajador que es rentable. Y si no hay crisis o la hay, evidentemente tiene que afrontarla con recortes las empresas, que es lo que ha pasado ahora, pero nunca tienen que esperar de que venga el gobierno, venga papá y te dé el dinero. Creo que cada uno cuando monta un negocio propio lo ha de saber defender, igual que cuando uno coge y se pone independiente, se casa y monta una familia. Ha de saber responder de ella. Entonces, estarías un poco de acuerdo diciendo que, bueno, si el gobierno ha quitado esa subvención a esa empresa dentro del ámbito energético, ¿no? O sea, y el poner en peligro 500 puestos de trabajo sería razonable. Sería razonable. Habrá que buscar fórmulas, hay que buscar una fórmula para que esa gerencia y esa empresa no dependa de la subvención. Esto, como por decir algo, es depender de Cáritas. No tengo que depender de Cáritas, tengo que depender de mí mismo, de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mi sacrificio. Bueno, también es cierto que el gobierno también está para redistribuir la riqueza, ¿no? Si pagamos toda una serie de impuestos, esos impuestos también tienen que ir en beneficio del mantenimiento de los puestos de trabajo. Si no es vía impuestos, reducción de impuestos, es vía ayudas, ¿no? En los puestos de trabajo no, es beneficiar
digamos, las infraestructuras, de beneficiar una serie de factores que hagan más productivas esas empresas y que los polígonos estén ordenados y estén bien preparados para ser competitivos. Una empresa funciona cuando es competitiva y entonces con esos impuestos te han de facilitar, evidentemente. Lo que no podemos tener polígonos mal incomunicados. No podemos tener que falte el gas natural en un polígono cuando es necesario para las empresas, que la energía no llegue, que cuando haces una obra resulta que levanta la acera telefónica, la tapa, viene el otro y tú a pagar. Eso no, ahí es donde tenemos. Eso es una falta de coordinación, ya me imagino que desde la facilitar al empresario para que sea competitivo y facilitar la labor. Que tú cuando abres una empresa, no te pongan las trabas que te tienen que poner. Que no venga el medio ambiente y te diga, oiga, haga usted un sondeo porque a ver qué queremos saber qué hay en el suelo. O sea, que si yo llevo 10 años en la empresa, hace 50 años a lo mejor había ahí una fábrica de textil, de tintes. Yo no contamino el suelo. Y entonces pagues. Y pagues por emisión de esto, y pagues por emisión del otro, y tengas que reciclar todo, que está bien, porque tenemos que respetar el medio ambiente, pero no porque tú hayas hecho la declaración hoy y tardes 5 días, te meten una multa de 2.500 euros. ¿Eso es rentable? ¿Eso la empresa puede contribuir a los puestos de trabajo? Yo creo que no. María José, tú como experta en todo el ámbito fiscal concretamente, y ya hablamos de fiscalidad, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, las pymes de hoy en día, la presión fiscal que soportan prácticamente es aberrante, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que ha comentado Carlos, en una parte, en otra no. Yo considero que sí que hay que respetar las normativas, sí que hay que respetar el medio ambiente, sí que hay que respetar todo. Cuando salen las normas están para respetarlas, y en todo lo demás que has dicho totalmente de acuerdo. Estoy totalmente disconforme con las actuaciones que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Es decir, no entiendo, en una situación que estamos de crisis actual, de intentar con una tasa de desempleo de 5 millones y pico, que a una empresa que tiene un contrato o tiene una bonificación de interrumpibilidad por el sistema eléctrico, que de repente se lo saque, porque le está poniendo de narices que esta empresa haga un ERE, despida a la plantilla y se acoja a cambios y modificaciones sustanciales en sus contratos, etcétera. Con lo cual no puedo entenderlo, y no puedo entender que la empresa Solvay ha tenido un 44% de incremento de beneficios fuera de España. Es decir, es una de las farmacéuticas que ha comprado varias filiales y ha tenido unos beneficios espectaculares e incrementados. Es decir, algo está pasando en España, algo está pasando en Europa. ¿Por qué no hacemos una normativa, no ya española, sino europea, una armonización fiscal, laboral y financiera? Que yo siempre que me dais pie lo digo. No puede ser que en España contratar a un trabajador nos cueste el 40%, cuando otros países es muchísimo más inferior. Estamos jugando, vamos, con una baraja que las cartas no las tenemos iguales. Y es más, que yo si fuera Solvay, ¿qué haría? Muy fácil, cerraría la planta de Martorell. ¿Por qué? Porque me voy a poner en cualquier otro país de la Unión Europea y los trabajadores me van a costar más barato. Y es que además el gobierno me lo ha puesto de narices, porque me ha sacado una subvención con un contrato de fluido eléctrico. ¿Por qué me ha dejado fuera? Entonces, es una empresa que va a tener un consejo de administración, se va a reunir y va a decir, oiga señores, España no es rentable, Cataluña con la situación política en la que estamos tampoco es rentable, vámonos a otro país que no tengamos ningún problema. Según Jordi Calvo, que es el presidente del Comité de Empresas de Solvay concretamente, dice que en estas condiciones la empresa es del todo inviable. Es que es verdad, o sea, una empresa que tenía pero bueno, totalmente... tiene unos beneficios, como tú bien dices, ¿no? Sí, pero fuera de España. Porque no lo claro, perdona, porque los tiene que revertir en España si no es una empresa española, si es una empresa que es de carácter multinacional. Nosotros también tenemos que, Oracle, etcétera, otras, nosotros no podemos obligarlas a que inviertan aquí en España. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que cuando nos vienen las inversiones de fuera de España, ponerles sin hacer diferenciación con nuestras pymes, que son las que están sacando la economía adelante, ponerles una alfombra. A ver, no estoy de acuerdo. El senyor Fajula sembla que Jordi no està massa y el d'acord. señor Fajula. A ver, Solvay es una multinacional que está en decenas de países, que tiene centenares de miles de empleados, etcétera y tal, y que abre divisiones o fábricas donde le conviene y a lo mejor la tiene unos años y cuando se acaban las ayudas se va, etcétera y tal. Lo dramático son los 500 puestos de trabajo. Exacto. Pero no es dramático la pérdida en sí de ellos, porque es normal en el primer mundo que constantemente haya multinacionales que cierran divisiones, que las cambian de país,
por 1000 razones distintas. Lo dramático es que estamos en el primer mundo, pero el Estado español tiene niveles de paro del tercer mundo. Y solo recuerdo a la audiencia que es el único país, el único Estado de la Unión Europea que en los últimos 35 años ha superado 3 veces el 20% de paro, que son niveles del tercer mundo. O sea, el problema es estas 500 personas que pierden el trabajo, ¿dónde irán a trabajar? Porque si esto mismo pasa en Holanda o pasa en Estados Unidos o pasa en Japón, pues bueno, pues las empresas abren y cierran cada día. Pues imagínate, nos han quitado las subvenciones, pero el gobierno se va a hacer cargo de 500 parados y va a tener que dar sobre todo muchas más subvenciones. Y aparte, déjame añadir una última cosa. España es el país que produce la energía más barata de Europa y del que las cobra más caras, que es otra vergüenza. O sea, en una situación hay un estudio en el que una casa que esté cerrada todo el año, 60 euros de media. Josep, ayuda. Pero vosotros sabéis que cuando hay una multinacional, cuando tienen beneficio en España, la bolsa de allá, el dinero pasa para allá. Se puede contar varias empresas, no las voy a nombrar, pero existen. Y muy importante. Claro. Perdona, hay empresas españolas que están domiciliadas en Irlanda, porque el impuesto de sociedades, el IES, es mucho más bajo, está al 7 y pico, y aquí estamos en un 30%, y estamos en Europa todos. ¿Por qué no hay una armonización fiscal? Esto sí que tendría que ser denunciable. Pues eso porque el financiero de la empresa que estás nombrando, que supongo que es la Mancio Ortega, que da 30 millones para ayudas y encima es criticado. Si esas empresas grandes, en lugar de pagar el 30, el 25%, le dijéramos paga el 15%, seguramente nos irían. Pero como decimos, como son grandes, que paguen más. Ahí tenemos el problema, la discrepancia. Prefiero coger 15% de 2.000 o 4.000 millones de euros que no coger nada. Es que estamos en Europa, es que esto que dices es que tendría que estar armonizado el impuesto. Si me da igual que nosotros lo bajemos, que estoy de acuerdo en bajar los impuestos. La pregunta que has hecho, ¿bajar los impuestos? Sí, por supuesto. Pero es que tendrían que tener unos impuestos armonizados con el resto de Europa. Lo que no puede ser es que en Luxemburgo se pague un tipo de IS, en Francia se pague otro y en Irlanda se pague otro. Que, por ejemplo, los pobres griegos estén pagando un 23% de IVA, nosotros un 21% y los alemanes un 19%. Pero eso llegará cuando tengamos una hacienda pública europea. Uno de los fallos más grandes que hay en Europa es que hemos querido armonizar unos países que no son armonizables. Es decir, pagamos impuestos, pero los niveles de productividad de las empresas españolas están por debajo del resto de Europa. Pagamos impuestos o tenemos unos costes laborales muy elevados por unos salarios que están muy inferiores al resto de Europa. Por lo tanto... No tan inferiores, no te creas. No tan inferiores, porque por ejemplo Francia no tiene unos salarios tan inferiores como nosotros. Alemania, nosotros los minijobs de Alemania, que cuántos niños y cuántos chicos nuestros se han ido a Alemania a los minijobs y al fin y al cabo estaban cobrando menos que aquí. Pero un minijob es una cosa que es complementaria de una subvención que reciben. Me parece muy bien. No, pero no te creas que hay tanta diferencia. Un salario alemán, perdona, un señor que está fabricando en Alemania, es que estás diciendo cosas, perdona, que no son así. Un peón mecánico tornero de Alemania está cobrando 1.200, 1.300. Aquí en España un peón mecánico tornero con 22, 23 años está cobrando lo mismo si está en un puesto especializado. Más o menos está. Pero ¿cuánto paga en Alemania la seguridad social? Un 20%, un 15%. ¿Cuánto pagamos aquí? Un 40%. Es una vergüenza. Pero yo no te digo que no, pero también los niveles de productividad en España están 3 veces más bajos que en Alemania. Eso es antes, porque ahora España, las empresas españolas están invirtiendo en tecnología, están dejándose la piel. Las pymes y los autónomos son los que están sacando a este país adelante. No digas esto. Que hay una cosa muy clara. Bueno, es un país de servicios y la mayoría somos pymes y autónomos. Josep, que si no, no les dejaré hablar. No, yo quería decir, yo creo que os habéis apartado un poco de la pregunta que te has hecho inicialmente. La pregunta era de carácter genérico. ¿Tiene que invertir el Estado o no tiene que invertir el Estado? Sin descender ahora al ejemplo práctico de Solvay, del que, si queréis, luego hablamos. Bueno, es un ejemplo concreto, pero no es... Yo discrepo totalmente de lo que ha dicho él. Evidentemente, lo que no... Un liberalismo a ultranza no funciona. El Estado tiene que proteger, tiene que cuidar. No tiene que ser el papá ni dar limosnas. Hasta aquí bien. Pero evidentemente... El Estado lo que tiene es que fomentar la riqueza, facilitar al señor que crea riqueza, proteger al trabajador, etcétera, etcétera, pero tiene que hacerlo. Y sobre todo no poner palos en la rueda. Exactamente, porque encima, porque en el tema de Solvay, si me permites, ya termino y te dejo que sigas. No, ya veo que... Entonces yo creo que el Bueno, pues no es fácil callarla, ¿eh? Más cuando tiene fundamentos y razón. No, si es que además es un placer escucharla. Muchas gracias, ahora es un placer escucharte a ti, sigue. Digo que la empresa Solvay, por lo poco que yo me he podido informar y por lo que he oído, por lo que he visto
en Google, esto es una mala pasada del gobierno, Sí, porque señor. aquí lo que hay es realmente es una subvención encubierta y han dicho, esto se nos sacamos de encima, y convocan la licitación, por decirlo de alguna manera, el 31 de agosto. O sea, parece que... Le sacan fuera del programa de fluido eléctrico, lo han Exactamente, sacado entonces, claro, fuera. ya no tienen subvención, ya no pueden funcionar, adiós muy buenas, y el gobierno esto sabía, el Estado sabía que los 500 puestos de trabajo estaban ahí. Entonces, o como dice ella, se busca algún tipo de solución de otra índole, o lo que no puede hacer No la saques, no le quites la subvención, porque él la ha sacado del programa. Yo te preguntaría, cuando han hecho los costes Solvay, ¿contaba con esto, con de subvención? ¿Para ser competitiva? No. ¿O es que ya cuentas de que te van a dar siempre? No para ser competitiva, es que si no, no podía funcionar. Y Claro, como es que Solvay si hay no hubiera otras. abierto, el presidente del comité de empresa lo dice, ¿no? Es que no Claro, hubiera es abierto. Mira, perdona, María José. Muchas empresas, porque por ejemplo, en el País Vasco, hay muchísimas empresas que están domiciliadas en Francia, que son españolas. ¿Por qué? Sí. Porque tienen el fluido eléctrico gratis. Vale, muy bien. Y están a 5 minutos o a 10 minutos pegados a de la País frontera. Vasco. Aquí en Cataluña Pues claro. tuvimos una empresa que se llamaba Sony. Cuando se monta esta empresa en Sony, le dice: le vamos a poner el cuarto cinturón y lo van a tener dentro de 15 días. Todavía no está hecho. Y Sony se implantó porque le prometieron el cuarto cinturón. Pues sí. Supieron venderle el producto, pero no la subvención. Bueno, también estamos esperando el cinturón mediterráneo. Eso es ahora. cierto, ¿no? Sí, seguro. Estamos esperando el corredor mediterráneo, si es que estamos hablando de eso. No, pues es lo que Claro, se tiene que gastar el dinero que yo decía. lo que El yo- Estado de nuestros impuestos es lo que te beneficia. Pues claro, el Estado lo que tiene que hacer es cosas que sean positivas. Eso la terminal del puerto de Hutchinson, Para que han invertido no sé cuánto cracks. dinero, y el Estado español continúa haciendo estudios, y vuelve a hacer los Exactamente, estudios, y exactamente. vuelve a venir aquí la ministra a pasar el día, y así Claro. vamos. Entonces, Pasa que el evidentemente, caso de Solvay es una cosa muy... Pero no nos centremos solamente en ese caso, porque nos quemaremos el tiempo. Yo prefiero centrarme en la pequeña y mediana empresa, que es la que nos ocupa más o menos a los que estamos aquí. Que el Estado tiene que intervenir para salvar puestos de trabajo, si es por mala gestión, si es por mala estrategia, si es por culpa de la empresa, no. Porque entonces estaríamos lo que es socializando las pérdidas que han hecho con los Bueno, bancos. pero puede haber una mala gestión por ignorancia de ese empresario, ¿no? Habrá alguien que le pueda guiar, porque a lo mejor el negocio es viable y porque tienes que dejar un propio negocio, que ¿no? presente un concurso de acreedores y que sea un juez el que determine si el empresario ha llevado una buena labor o no, y si la empresa es viable o no. Yo sé Es una tan fácil pregunta, como mira, que esto. todos sus más o Estaríamos menos en la cargos. misma. Cuando hay un montón de empresas, pequeñas y medianas empresas, que con la crisis no han podido afrontar y han tenido que echar a los trabajadores y los han tenido que indemnizar, y el empresario ha perdido la empresa y se ha puesto a alba. ¿Qué queremos? ¿Que también venga el Estado y le ayude? No. Y por eso te digo de que no. hace una Tiene que venir. concursal y encima Estados la Unidos seguridad social es el y país- lo que es los impuestos del IRPF que ha dejado pagar la empresa, los tiene que coger. Si yo cojo esa empresa, los tengo que pagar. Hombre, por favor, y yo quiero reemprender a esa empresa. ¿Qué está sucediendo? Lo lógico, si tú coges la unidad productiva, oye, no tengas que pagar los impuestos a la seguridad social y pagues todo lo demás. Déjame pasar una pregunta, y que te porque, dejas de Carlos, pagar la seguridad social 5 días con el 20%. Nos quedaremos sin tiempo y no quiero dejar de tocar, que a mí lo que me ocupa es la pequeña y mediana empresa. Que Esto es va a ayudar. Francisco, por favor, un segundo. Déjame Déjame poner una pregunta encima de la mesa. Es decir, este es un país, como bien decía María José, de servicios, es un país de pequeñas y medianas empresas, y en algunos casos de microempresas, porque tú, que tienes una gestoría importantísima aquí en Badalona concretamente, sabes que seguramente la cantidad de clientes que tienes de autónomos es acojonante y bestial. Y pymes, Con y lo son cual, los que estás todos aquí, sacando. todos somos autónomos. Tú tienes una empresa importante, porque donde tienes casi un centenar de empleados. Hombre, Pinter es una empresa dentro del Vallés de las importantes, tienes casi un centenar de empleados a tu cargo y das trabajo a muchísimas personas. Los demás tenemos empresas donde o subsistimos como podemos, o incluso tenemos poquitos empleados, como puede ser el caso de Josefa Jula, pues que estará alrededor de la decena aproximadamente, ¿no? Es decir, quizá lo que agobia realmente a la pequeña y mediana empresa es la presión fiscal, y tú lo sabes bien como profesional todo. que eres. ¿Qué medidas se podría tomar para que la pequeña y mediana empresa no Mira, se vea agobiada y pueda subsistir? Porque la presión fiscal es acojonante. Es una para cualquier vergüenza. empresa. Se acaba de aprobar la nueva Ley General Tributaria con unas tarifas y unos impuestos que va a ser inviable. O sea, si nosotros queremos salir de la crisis y que las empresas paguen y que los autónomos paguen, tenemos que hacer una armonización fiscal. Es que no podemos estar jugando ¿de con quién otras depende cartas. que se haga esto? Pues claro, primero del Estado, Bien, ¿y por qué del el Estado gobierno. no tiene una cabeza pensante, como Porque puede ser mira, la tuya, que sea capaz de poner esto yo encima se de lo la mesa? digo, ¿cuál es mi cámara? Montoro, por favor, llamarme del Partido Popular, que yo os asesoraré. Perdona, María No, José. perdona, lo primero que hay que hacer, hemos pasado una crisis que yo estoy escuchando que la crisis se ha pasado. No es verdad. Estamos, ahora vendrá un... Bueno, tenemos todas las reminiscencias, y además aquí en Cataluña, concretamente, hasta Hay dentro de empresas. 18 meses Entonces, seguiremos en crisis lo porque no primero nos que- gobierna nadie. Lo primero que tenía que haber habido es una bajada de impuestos, no una subida de impuestos. Bueno, la en renta... ese sentido, perdóname, tú lo que estabas preguntando, ¿por qué? Hay una respuesta clara a esto.
en Los Simpson, que están ahora haciendo la nueva serie de Los Simpson, sale un nuevo personaje que es Mariano Rajoy. Bueno, ha salido puntualmente. Perdona, pero a Mariano Rajoy lo pintan como un señor tonto, presidente tonto y corrupto. O sea, ¿por qué no se hace? Por tontería del gobierno. Porque no se arregla. El porcentaje de tontos que hay en Estados Unidos es muy amplio también. Sacar una lanza, y no quiero sacar una lanza del Partido Popular, porque desde luego ya no tengo hablo del Partido Popular. Te digo, a ver, hablo del gobierno, aquí vosotros decís España, pero ¿dónde estamos? En Cataluña. O sea, no, da igual, no. Fíjate, Europa, estoy más lejos. Merkel, ¿aquí quién manda? ¿Aquí quién nos da las directrices? Bueno, ja fa estona que volia encetar el tema de la independència de Catalunya. Sí, que és un tema que no estava ni tocava. Com ho veu l'empresariat català, però també els vull comentar perquè és que, clar, ja fa qüestió de més d'un any que tot són pel·lícules de por, no? Que no invertirà ningú, que això no funcionarà, i resulta que durant el darrer any s'han incrementat les inversions estrangeres a Catalunya. Què està passant? Què farem? Funcionarà o no funcionarà, senyor Fajula? Funcionarà perquè no tenim més remei que funcioni. Perquè el model que s'està seguint a Espanya no funciona per Catalunya. Nosaltres tenim, fixa't, nosaltres tenim un 92% de les nostres empreses són petites i mitjanes empreses, el 92%. Aquestes empreses tenen un crisol de funcionament, de lideratge, d'esforç, i hi ha un model productiu a Catalunya. Espanya és un altre model productiu totalment diferent, ni millor ni pitjor, és simplement diferent. El que passa que nosaltres, d'aquesta manera on estem, no podem seguir perquè ens estem escanyant. Aquest dia li explicaven a algú, diu, és com el senyor que té un Maserati i vol que funcioni, li posen la gasolina d'una Vespa, doncs el Maserati no funcionarà mai, sempre es pararà. Això és el que ens està passant, que s'està parant. Quant a aquestes qüestions de la por, jo crec que després d'haver-se pronunciat els assessors econòmics de la senyora Merkel, d'haver-se pronunciat al Departament d'Economia de la Universitat d'Oxford, d'haver-se pronunciat alguns premis Nobel d'Economia de que Catalunya no solament és viable econòmicament, sinó que pot ser un dels estats més rics d'Europa, ben portat. Una altra cosa és que després comencem a fer bajanades, però esperem que no, però amb una mentalitat diferent de la que s'està seguint a Espanya, i sobretot... Però estàs parlant de Catalunya? Estic parlant d'una Catalunya independent? Estic parlant d'una Catalunya independent, és que jo hi crec en una Catalunya independent, i estic segur que arribaré a una Catalunya independent. Però tot això tu saps que són milongues, en realitat. No, ja es veurà, no? No són cap milongues. No podem dir que serà així. Perdó, la Catalunya... Tot això són hipòtesis, conjetures, podríem, no podríem... No, hipòtesis no n'hi ha cap. L'única qüestió que és... Portem una Catalunya que no la governa ningú des de no se sap quan. I que de moment, avui en dia, encara no la governa ningú fins d'aquí a 18 mesos que es pugui, i ja veurem si són capaços de formar govern. La pregunta seria la següent. Una llança a favor d'això. Jo que he viscut a Bèlgica durant molts anys, Bèlgica ha estat durant 2 anys sense govern. I funcionava. Bèlgica ha estat durant 2 anys sense govern, perquè es discutien entre ells. Ja tenen els flamencos i els nostres, però igual no estem a Bèlgica, estem aquí. Però parlo de que fins i tot un país pot funcionar fins i tot tot i que ningú la governi. Bueno, yo dije, para que la gente surta a trabajar cada día que pueda trabajar, ¿no? Un poquito, porque si tenemos que gobernar con una CUP, con una Esquerra y con una derecha, no vamos a gobernar que es convergencia, y uno te pide cooperativas, y el otro te dice salir fuera del euro y salir de Europa, y Esquerra te dice sí Europa, sí España, entre comillas, y convergencia dice seremos con España también. Mira, yo esto lo veo fatal, como se puede ver el gobierno español. No, es mucho más fácil, la realidad de todo esto es mucho más fácil. Yo puedo vender las películas que quiera. Al final, es muy sencillo. Si yo gasto más de lo que ingreso, voy a necesitar crédito. Y cuando vaya a necesitar crédito, ¿alguien me va a poner las condiciones? Perdón, te hago una pregunta. Si yo tengo una Cataluña en la que, si un día de mañana es independiente, una parte de la deuda española se la va a llevar, la tendrá que gestionar, y una vez que la tiene que gestionar, tendrá un balance. Y ese balance dirá, gasto 1.000 y ingreso 800, necesito 200. Iré a los mercados y los mercados me dirán, señores, en estas condiciones no. Tan fácil como es, igual que cuando tú vas a un banco y te dice, ¿qué tienes garantía? Hay esto, ya está. Te hago la pregunta, para hacer una empresa, para gestionar una cosa, ¿qué buscas? Personas responsables y personas que sepan. ¿Tú crees que la CUP puede ser un gobierno? Pero no va a gobernar. Bueno, no lo sé. Perdonar, os recuerdo. Porque pide cooperativas, pide Ada Colau está gobernando el Ayuntamiento de Barcelona, os lo recuerdo. Y te sube la Perdonad, os lo recuerdo. Y te digo una cosa, yo no voy a entrar si Cataluña puede ser o no independiente. Claro que puede ser, ¿por qué no? No voy a entrar. Ahora, ¿qué coste
como economista ahora, va a costar a los catalanes que Cataluña sea independiente? Cero. ¿Y qué coste va a Ni costar una si nos porra quedamos? frita. Empezar una empresa de cero, no tiene un coste cero. El presidente Artur Mas ha dicho que no es un camino fácil. Ahora no digamos con color de rosa. Hombre, no puedes tener un coste cero, por favor. Tienes que hacer el Consejo del Poder Judicial, tienes que hacer la agencia tributaria, pero tienes que hacer infraestructura. ¿Qué nos cuesta ahora? ¿Qué nos cuesta ahora? Pues si mira, nos mucho quedamos? menos. Ahora nos cuesta porque ya está. 6.000 millones cada año que se van. 16.000 millones que pagamos. Me encanta. Por favor. Pero no solo esto, es que ahora eso. tenemos un Estado en contra. O sea, ahora tenemos un Estado español. A mí me Esto gustaría mismo que hablábamos verlo. de Solvay. ¿Te crees que si Solvay estuviera en Alcobendas hubiesen hecho lo mismo? Lo mismo, ¿Eh? lo mismo, Lo del cuarto cinturón que hablábamos. lo mismo, Lo del acceso al hubieran puerto hecho lo Barcelona, mismo, lo porque del cuando una corredor del persona es Mediterráneo. ineficiente, Lo del es corredor del ineficiente. Mediterráneo. Lo mismo hubieran hecho. Per tant, perdó, Que la aerolínea, la qüestió... oye, ¿cuánto cuesta la aerolínea catalana? Lo desconozco. Pues sí ¿Qué que lo cuesta sé. Iberia? ¿Qué cuesta Iberia? No. Ahora ya no es español. Montan una empresa que en todas las autonomías, Y aquí en aeropuertos todas las en autonomías España. la Ahora los ciudadanos de Cataluña estamos Ese es el manteniendo problema. 3 gobiernos. El Aquí gobierno lo de que tenemos Cataluña, el Muy gobierno de bien, Madrid y muy el gobierno de Europa. muy bien, Mira, tienes razón. Uno sobredimensionado que nos cuesta una fortuna. Pero el de que no es Europa lo modelo- continuaremos manteniendo o no. Pero que no es modelo a seguir en nada no, y que nos va en depende. contra La en casi justicia todo. que Yo- el del Estado Alfred, español. muy buena pregunta. Líder La del paro. justicia que tenemos en Perdoneu, la Europa. qüestió és... mira, Em ahora perdona, más te digo, corrupción. Aquí tenemos una No, cuanta. aquí os divertís con los titulares. Porque no. Que ¿Cómo pasa la corrupción esta aquí? misma semana ha habido un No, la estucón al partido la que gobierna corrupción Cataluña. está... Corrupción la es los perdona, 1.400 millones que le han dado cuestión- los La corrupción internacionales. está en todas las Calla, autonomías. diu, zero, En las zero, 17 zero. autonomías Què vol hay dir? corrupción. Només volia dir una cosa. Todas. Serem capaços en una Catalunya independent Lo que hace que haya más o de menos. rebaixar la pressió fiscal Por dels lo tanto, yo ahí ya no empresaris. voy a Que tens que fer la conversa Jo no voy a del programa. entrar- No ens callarem aquests, no ens callarem. Tot arribarà. Gràcies per haver estat un cop més amb nosaltres, a la veu de l'empresari, gràcies a tots vostès, i que sigui el que Déu vulgui, però per favor que sigui bo. I ja ho sabeu, la setmana que ve, la veu de l'empresari, un altre cop aquí a 25 TV i a la ETV i la xarxa de televisions independents de Catalunya. Que vagi bé.